Hacemos un saludo muy especial a todos los que se han conectado. Gracias por darse este tiempo. Es un regalo que ustedes se hacen para poder siempre seguir aprendiendo y ver qué nos trae esta sistémica empresarial que le hemos denominado de parte de la Escuela Constellar. Me gustaría compartir con ustedes, si tienen alguna consulta referente a estas reflexiones que hemos hecho, que hemos ido mandando, cuáles le ha llamado la atención, qué les ha parecido estas reflexiones que se trata orientado a la organización. ¿Alguien quiere comentar con nosotros? Nos somos todos oídos para poder iniciar este compartir, para que podamos hablar, para que podamos conocernos también. Levanten la manito. O también pueden habilitar sus audios que están ahí disponibles. ¿Qué frase les pareció como que sí iba con ustedes, como que o no le entendieron tan bien qué quiso decir referente a su organización? Para que vayamos compartiendo. No seamos tímidos. Vayamos compartiendo. Buenas noches, Belén, bienvenida. Buenas noches, Angélica, gracias por estar. Igual pueden escribir sus comentarios por el chat, igual los podemos leer. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. Aquí dicen, disculpe, ¿dónde se compartieron las reflexiones? Ah, Belén, lo compartimos en un grupo, pero también lo acabo de proyectar por aquí mientras estábamos esperando. Pero no se preocupen que lo vuelvo a compartir para que ya iniciemos esta ponencia que tenemos preparados para ustedes. El primero que compartimos era todo en una organización está conectado entre sí. Esta es un pensamiento que nos habla desde las constelaciones organizacionales, que nos dice que todo en una organización está conectado entre sí. Hemos mandado todos estos mensajes para que vayamos pensando, para que los vayamos interiorizando y viendo qué tiene que ver con mi organización, si yo tengo una empresa, qué tiene que ver en la empresa donde yo trabajo, eso que estamos conectados entre sí. Si me resuena esta frase, si me resuena, si la entiendo, simplemente es para reflexionar porque vamos a poder ver hoy en este webinar qué quiere decir esto. Otra de las frases que hemos compartido es que el sistema exige que ciertas posiciones y órdenes de prioridad deben ser respetadas. Eso va conmigo, eso no va conmigo. Yo respeto la jerarquía que existe en la empresa donde yo trabajo, respeto a mi superior, o si soy un emprendedor y yo soy la jefe, también veo que me respetan como jefe. Estoy en el lugar de jefe o a veces no estoy en esa posición. ¿Cómo resuena en mí esta frase también, no? La otra frase, disculpenme, me están diciendo de la música. Otra es, sentirse parte de una organización es un principio básico en un sistema. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta frase de sentirse parte en una organización que es un principio básico? Yo me siento parte en la organización donde estoy, pertenezco, me ven, valoran lo que hago o no me siento valorado. Y aquí tenemos que cada uno dentro de su puesto contribuye con su trabajo y recibe de la organización un continuo intercambio, una remuneración por lo que yo estoy haciendo. Siento que lo que yo estoy recibiendo es justo lo que yo necesito recibir, es la compensación que necesito, o doy mucho en el trabajo donde estoy, o como emprendedor es lo mismo, doy un buen pago a mis colaboradores, o no recibo. Yo como emprendedor recibo una remuneración. A veces pasa que cuando uno es emprendedor, tiene su propia empresa, paga a todos y no se paga. ¿Cómo está ese tema de intercambio? Porque hay un intercambio de dar y recibir, porque como emprendedor estoy dando también de mi tiempo, de mi esfuerzo, entonces estoy recibiendo o no estoy recibiendo. Estas son reflexiones que hemos compartido para que lo vayamos
en el transcurso ya del webinar ir viendo cómo va eso conmigo, cómo está resonando conmigo. Si alguien quiere compartir en este momento, bienvenidos. Aquí dice, bueno, saludos, saludos. Si quieren compartir, podemos levantar la manito, podemos abrir nuestros audios. También les quiero pedir para que esto sea, que compartamos, que no sea solamente enseguida entre la maestra Milagros, ya estábamos coordinando también, que nos podamos ver, que abramos nuestras cámaras. Es tan importante poder esta interacción, poder mirarnos, para que la distancia de lo que es estar a través de una computadora sea más cerca, ¿no? Estamos más conectados y nos podamos ver. Que los que pueden, por favor, les pido que abran su video, así me gusta verlos a todos, y también la maestra que va a entrar. Como les decía, la maestra Milagros Ortega Vázquez es una de las ponentes invitadas de la Escuela Constelarte. Ella es directora de COSIT. Más adelante la voy a presentar porque tiene un pergamino muy grande cuando ella entre. Es realmente una mujer emprendedora, tiene su escuela, es consteladora familiar, ya van a poder ver todo el pergamino que tiene. Y mi persona, Roselín Cabrera, también consteladora familiar y fluvial y socia de la Escuela Constelarte, aquí a su servicio. Perdón. Y antes de iniciar, estamos hablando de lo que es la organización, de lo que son una institución, una escuela, y me toca presentar a la Escuela Constelarte. Es una escuela de integración personal y organizacional que fue creada y fundada con el fin de estar al servicio, brindando contenido en sus redes, las cuales son @constelarteescuela, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Ahí tenemos muchísima información, meditación realizada por nuestra directora, que es la maestra Lourdes Arteaga. Tenemos contenido, tenemos charlas, videos, para que ustedes puedan ver nuestras redes y siempre ir nutriéndose de información. Lo que queremos es que podamos llegar hacia la sanación, a iniciar un estilo de vida diferente y un cambio de mirada. Este cambio de mirada, siempre lo decimos dentro de la Escuela Constelarte, es lo que siempre queremos lograr entre todos nosotros, porque hemos mirado de una manera, y es perfecto como lo hemos mirado, como nos enseñaron nuestros ancestros. Eso nos ayudó a estar el día de hoy acá, pero la escuela propone un cambio de mirada distinta, el poder conectarnos hacia la vida, el poder mirar que todo es diferente, que podemos tomar la fuerza de nuestros ancestros para poder ir hacia nuestros propios sueños. Es una filosofía de vida que la tenemos que implementar, y así se nos abre un camino maravilloso, porque hemos venido dentro de las filosofías que manejamos en la escuela a ser felices, a realizar nuestros sueños, a cumplir lo que deseamos nosotros y no estar a veces inmerso en tantas implicaciones, en tanto dolor, en tanta enfermedad. Y a través de su Escuela Constelarte les tenemos los siguientes servicios, que son constelaciones familiares, fluviales, organizacionales. El día de hoy vamos a hablar de organizacionales. Tenemos psicopintura, es una terapia maravillosa que a través de trazos y colores podemos conectar con ese inconsciente que a veces no sabemos qué tenemos, está muy oculto, pero a través de la pintura sale todo de una manera amorosa, porque ese interior es el que pinta, y podemos ayudar a poder trabajar los procesos aún no vistos por nosotros. Tenemos talleres, cursos, formaciones, webinars gratuitos como el día de hoy, que son online y presencial. Hemos ido creciendo como escuela, desde ponerse en orden también, como lo vamos a ver enseguida de qué se trata este webinar, que la base fundamental es ponerse en orden. Y podemos tener nuestra presencia. Nosotros lo fundamos en Perú, en Lima, Perú, en ese país maravilloso, y ha ido creciendo. Ahora está en Paraguay de forma presencial con nuestra maestra, que es la maestra Lourdes Arteaga. Ahora también está en Santiago con mi persona de manera presencial, y así seguimos creciendo, porque tenemos otros consteladores que en Perú se han quedado, tenemos consteladores que se han formado en la escuela que están en Venezuela, y ya tenemos en distintas partes del mundo, en México también, y vamos creciendo con alianzas estratégicas que se las vamos a mostrar. Tenemos herramientas para que este camino y esa travesía sea acompañada de la mano de expertas que los van a guiar en el proceso. ¿Y cuál es nuestro staff? Nuestro staff de la Escuela Constelarte, como lo pueden ver ahí, la directora es nuestra querida maestra Lourdes Arteaga Busto. Es una licenciada en Educación, mención Biología, docente de Biología Molecular, Celular y Genética,
consejera clínica, consteladora familiar, locutora. Ella con esta visión maravillosa llegó a Lima desde Venezuela para poder traer las constelaciones o llevar las constelaciones familiares a Lima, y ahí nos encontramos. Ahí nos encontramos dos socios interesados porque vimos en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos, en nuestras personas, cómo las constelaciones familiares cambiaron nuestra vida. Y dijimos nosotros que somos ingenieros muy así estructurados, como ya teniendo empresa, viendo la parte de ingeniería, cómo ver que esto que tiene una explicación, yo siempre digo, las constelaciones familiares tienes que vivirlo, porque te lo puedo explicar, pero puede ser que no lo entiendas, porque entra la cuántica, entra en los campos morfogenéticos, entra mucho tema científico. Si nosotros lo miramos desde la parte, desde el lado del cerebro, que es más racional, sí se puede entender, pero lo más lindo es poder vivirlo, porque hay cosas que no tienen mucha explicación. Los socios es el ingeniero Jaime Waldo Márquez, ingeniero civil, es magíster en ciencias de la ingeniería, y ahora está haciendo un doctorado. Como ustedes verán, una persona que tiene mucho en su rubro de la ingeniería, pero también vio cómo las constelaciones ayudó muchísimo en su vida, y también cómo él ahora lo ha podido integrar en sus propios desarrollo personal, y también lo integra porque él es docente. Él es docente de pregrado y posgrado, y él ya ve distinto cuando dicta clases, por ejemplo, porque eso nos ayuda las constelaciones académicas. Él se graduó como constelador familiar, y eso le ayuda a poder manejar distintas áreas, como lo pueden ver, ayudado de las constelaciones familiares, porque se hace un cambio de mirada. Y propietario de la empresa Coincruz. Me presento, yo soy Rosalín Cabrera Cabrera, este es mi nombre de papel, pero mi nombre real, mi nombre de mis padres, es Rosalín Orgaz Cabrera. Vengo de esas dos energías maravillosas. Soy ingeniera informática, una MBA industrial, consteladora familiar y fluvial, especialista en psicopintura y también propietaria de la empresa de ingeniería Coincruz. Aquí al servicio. Esto es el staff principal, el directorio, los socios, y tenemos también dentro de nuestro staff el equipo de venta, el equipo de diseño y marketing, tenemos muchos aliados que nos ayudan a vender, tenemos nuestros contadores, tenemos nuestros abogados, pero son empresas que vamos contratando en la medida que se va necesitando, pero forman parte de la Escuela Constelarte, ¿no? Y pertenecen a la Escuela Constelarte. Como les decía, hemos ido creciendo, y en este crecimiento hemos tenido alianzas con distintas escuelas y seguimos creciendo más. Escuelas como ECOSIT, que en este momento va a entrar la maestra Milagros, para poder darnos y ayudarnos en esta ponencia maravillosa. ECOSIT se encuentra en Venezuela. Tenemos al Centro de Estudio y Crecimiento en Familia, que se encuentra de la maestra Alvis Rivas, que se encuentra en Argentina. Magia para Sanar del maestro José Manuel Pérez. Esa escuela es maravillosa porque va orientado a la psicomagia y a la psicopintura bajo el enfoque sistémico cuántico. Tenemos a la maestra Ana Cecilia, que está en Estados Unidos, que nos acaba de dictar un módulo reciente de constelaciones académicas. Tenemos a Carlos, que es de constelaciones familiares en Valencia, Venezuela. A Roderick Marín, que también está en Venezuela. Y tenemos a la Academia de Family and Coach, que está en Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, tenemos un sinfín de alianzas con los cuales nosotros hemos logrado poder llegar a distintas partes del mundo, y hemos podido llevar muchísimas terapias, que la escuela no lo tiene, pero al hacer alianza podemos nosotros impartir mucha información, mucho conocimiento, porque dentro de lo que queremos como escuela es poder llegar a la mayor cantidad de personas con esta mirada sistémica, con este cambio de mirada. Y como ustedes pueden ver, son escuelas que estamos conectados, que hablábamos al inicio, somos un sistema conectado porque tenemos el mismo fin. No somos escuelas que nos peleamos por alumnos y qué sé yo, somos escuelas que todos queremos un mismo fin, compartimos conocimiento. Hay alumnos que han hecho con nosotros la formación y se han ido a hacer con la maestra Milagros la fluvial, que han hecho con nosotros la formación y se han ido con la maestra Albi a hacer las constelaciones del espíritu, han hecho clases con nosotros y están con el maestro José Manuel haciendo psicopintura, y pueden imaginarse que nosotros como escuela vamos posicionando dependiendo qué nos gusta hacer en distintos lugares. Bueno, me toca presentar a la maestra Milagros, creo que entró, la vi por ahí, justo a tiempo.
Como todo en la vida, todo es perfecto. Creo que por ahí está la maestra. Maestra, bienvenida. Voy a hacer la presentación. Yo les decía que la maestra Milagros tiene un pergamino largo, lo he tenido que cortar un poquito. Ella es licenciada en Administración, Mención Mercadeo, consteladora familiar según el método de Hellinger Ciencia, maestra certificada en constelaciones fluviales, consultor clínico sistémico, practitioner en técnicas de PNL, directora del Congreso de Espiritualidad y Salud. Ella es directora de la escuela que yo les había dado al inicio de COSIT. Bienvenida, maestra. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, maestra, la escuchamos. Muy bien. Aquí como que tengo problemas con la señal, pero bueno, aquí estamos. Gracias, Constelarte, gracias por recibirnos y por supuesto gracias a todos aquellos que escucharon el llamado a estar en este encuentro sagrado, que es mirar el alma de una empresa, el alma de un emprendimiento, que es mirarnos a nosotros mismos. Ay, Dios mío. Esto como que cualquier cosa me puedo cambiar de equipo entonces. ¿Me escuchan bien? La escuchamos bien, maestra, pero se la ve como borrosa, como Sí, tergiversado borrosa. siento que ahí no estoy bien. Si quieren me dan unos minutos, ingreso por otro equipo. ¿Les Perfecto, parece? maestra. Yo sigo avanzando y ya usted se conecta. Muchísimas gracias por Excelente. estar. Gracias. Perdón, estaba silenciada. Como les decía, ya la vieron a la maestra Milagros. Enseguida se vuelve a conectar, es parte de la tecnología. Asentimos a todo. Ese es el cambio de mirada cuando empezamos a ver que todas las cosas pasan en perfecta armonía y agradecemos lo que pasa. Ella es una, vamos a aprovechar de absorber todos los conocimientos que ella tiene, pregunten, también pregúntenme a mí, desde el lado, desde la organización, desde el ser empresario y demás, tenemos mucha experiencia. Hemos podido en nuestras organizaciones poder ver y meter la mirada sistémica para que vayamos nuestras empresas y nuestros emprendimientos poniéndose en orden y escalando, porque lo que queremos como emprendedores, lo que queremos los que tenemos empresas, y también los que trabajamos en empresas, al fin y al cabo lo que queremos es generar recursos, dar servicios, generar recursos, y si yo trabajo en una empresa, dar un buen, dar un buen servicio también y que me puedan pagar. Entonces, yo les sugiero de que podamos hacer todas las preguntas que ustedes tengan para que podamos iniciar y tengan un lindo webinar. Y les quiero comenzar cuando los invitamos a este tema de la sistémica empresarial, que viene a ser las constelaciones organizacionales, con esta reflexión. Quiero que la leamos. Me gustaría, Belén, si me la puedes leer, esa reflexión que está entre signos de admiración, entre comillas, por favor. Constelaciones organizacionales, sistémica empresarial. Aquí se siente el efecto de los desórdenes del sistema de origen de cada miembro de la organización. Gracias, muchas gracias, Belén. Entonces nos vamos a quedar con esa reflexión, que aquí se siente el efecto de los desórdenes del sistema de origen de cada miembro de la organización. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Por qué está esa frase ahí? Aquí podemos ver tres personas que son de una organización, están reunidos, seguramente planificando lo que quieren en su organización, pero esas tres personas no son entes aislados. Estas personas tienen un sistema de origen, tienen un sistema familiar. Vamos a ver en qué nos afecta. Si yo estoy en una organización, ¿qué tiene que ver el sistema familiar acá? Lo vamos a poder analizar más adelante, esa reflexión que tenemos ahí. Y bueno, cuando los invitamos a venir a este webinar,
nos vinimos con estas interrogantes. Todos decían, cuando lo leyeron, seguramente muchos vibraron con una pregunta, con dos, con tres, decían, sí, ese soy yo, así es mi situación, no, esa no es la mía. Me gustaría que podamos compartir, ponga, por ejemplo, levanten su mano y diga, sí, mira, yo estoy teniendo con esa, mi equipo no funciona bien, los conflictos persiguen, no recibo el dinero que yo creo, para que vayamos compartiendo y vayamos viendo por qué estamos aquí en este webinar. A ver, ¿quién nos puede comentar qué de estas preguntas ustedes resuenan con ustedes? ¿Va con su emprendimiento? ¿Va en el trabajo donde ustedes están? ¿No se llevan bien con sus compañeros? ¿Quién nos puede ir compartiendo? ¿Qué pregunta fue la que más le llamó la atención? Hago mucho, doy, pero no recibo. Eso es algo también que está dentro de las preguntas. No, tenemos, compartamos, aprovechamos aquí de compartir. Hola, ¿cómo va, Yulimar? Bien. Bueno, a mí me llama la atención de que tengo un emprendimiento donde ofrezco varios de mis servicios y tengo la oportunidad como de hacer un equipo, de tener aliados, de integrar personas, colaboradores, para que ellos también de alguna manera u otra hagan lo que saben hacer. Por ejemplo, cursos de pintura, cursos de oratoria, cursos a la psicopedagoga, porque mi base es como yo trabajo la parte de psicología y me pasa esa pregunta de que siento que a veces no estoy logrando los resultados que deseo, básicamente. Y en función puede ser a los resultados en cuanto a la parte financiera, la parte del dinero, que yo digo que tenemos la intención de hacer las cosas, pero como que siempre sale adelante en la parte de psicología, pero lo demás es como que lento, como que, o sea, esos colaboradores que llegan a mi empresa, a mi negocio, como que no tienen como la fuerza, dijera yo, sabiendo un poco de lo que se tratan las constelaciones familiares y esto, yo siento que a veces como que les hace falta como fuerza, digo yo a ellos, para que podamos trabajar como que con más, como un objetivo. Yo se los he hecho saber, pero no veo que hay cambios, ¿sabes? No sé cómo lo ven ustedes allí. Perfecto, gracias Yulimar por tu compartir. Y dentro de este emprendimiento que tienes, tú eres la que está liderándolo. Sí, yo lo registré como un centro de crecimiento personal integral. Perfecto. Incluso antes de aperturarlo, yo consulté con un constelador y él me dijo que, porque yo siento que en algún momento tenía como que esa ansiedad, esa cosa, y él me dijo, cálmate, que esto es como un parto, como un embarazo, que tiene que ir un proceso. Y yo, ok, entonces disfrútatelo. Y así fue pues, el paso a paso de registrarlo, de todos estos pasos que se tienen que hacer para que luego te den en el seguro social y toda la cosa los documentos, pues. Y el permiso, digámoslo así, legal de que ya está conformada la empresa. Entonces, a mí me gustó esa parte de esa orientación de él por eso mismo, porque te da esa apertura de que, ok, esto es una gestación y tiene que ser concebida con ese amor, con esa dedicación, con esa tranquilidad. No así como yo lo quería así como que rápido. Perfecto, Yulimar. Muchísimas gracias por compartir. Acaba de entrar la maestra Milagros. Maestra Milagros, estábamos haciendo ya la introducción a las constelaciones organizacionales. Voy a dar un retroceso acá un ratitito para continuar con... Ay, perdón. Y empezábamos diciendo, con esta frase lo leímos, que aquí se siente el efecto de los desórdenes del sistema de origen en cada miembro de la organización. Lo hemos leído la frase para que lo puedan tener ahí, para poder entender más adelante por qué dice esa frase ahí a las personas que no conocen las constelaciones organizacionales o también las familiares. Enseguida vamos a preguntar. Y nosotros habíamos invitado a este webinar con estas preguntas y estábamos interactuando con las personas cuál les resonaba. Y aquí Yulimar nos comentaba el tema de que no está avanzando, que su equipo no está avanzando, no está logrando las metas que ella está queriendo. Y bueno, va a tener las respuestas seguramente una vez que vayamos avanzando para ir viendo de dónde viene esta dinámica de no poder concretar algo, ¿no? ¿Alguien más nos quiere compartir cuál más de estas preguntas sí les resuena?
que nos pueda compartir por qué está aquí hoy. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, Liz, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenida. Bueno, mi inquietud básicamente, por ejemplo, quisiera poner un ejemplo de una empresa familiar, ¿verdad? Las empresas familiares son muy peculiares. Y en una empresa he visto, por ejemplo, el dueño de la empresa, que es el presidente, pero no ejerce funciones de presidente, sino que se mantiene operativo. Se mantiene operativo como un líder de ventas. Entonces, más bien los hijos son los que han asumido el liderazgo. ¿Ok? Entonces, por ser una empresa familiar y si la idea del negocio fue de ese presidente y esa es su empresa, o sea, hay un desorden, pues. ¿Y cómo está esa empresa? ¿Cómo está funcionando? Bueno, esa persona es el presidente, que es el dueño, es el fundador, pero aunque tiene el cargo de presidente, en realidad no ejerce funciones de presidente, más bien se mantiene operativo como un líder de ventas, vendiendo en la calle, o sea, como un vendedor. Y los hijos son los que han asumido el liderazgo y no tienen ni siquiera sueldo, sino que le dan comisiones, ¿no? Entonces, sí me llama la atención, pues, ver que hay desorden allí, ese desorden que está dentro de la empresa, que en realidad él no está cumpliendo su rol como presidente, su liderazgo como el presidente y el fundador y el dueño. Así. Excelente, excelente, Liz, gracias por comentarlo. Efectivamente, vamos a ver justamente qué significa, qué pasa cuando no estamos en el lugar o en el orden que debemos estar dentro de la empresa, en la jerarquía que nos toca asumir, y qué desórdenes y qué conflictos puede causar en la empresa. Muchas gracias, Liz. ¿Alguien más? Yo. Adelante, Janet, bienvenida. Buenas noches, Rosalinda. Igual que la compañera anterior, yo bien, estoy viendo el caso de una persona, una señora que tiene una empresa, pero por temas de deudas y temas legales, ella no ha podido, o sea, ya no está encabezando su empresa, sino la encabeza su hija. Eso me parece extraño porque pues ella está tras bambalinas, de todas maneras ella es la que sabe. Ella es la que sabe de la empresa, sabe de todo el manejo de la compañía a nivel administrativo, a todo nivel. Pero por esos temas no puede como mostrar su cara y darse a conocer completamente como la líder que es. Y tengo también otro caso de una señora que tiene una empresa y digamos, se ha fortalecido tanto en la compañía que incluso ya tiene varias otras empresas de lo mismo, otras sucursales. Pero entonces el tema es que ella, digamos, se descargó en sus hijos, porque también es una empresa familiar, se descargó en sus hijos, descargó muchas de las cosas administrativas en los hijos, y ahora resulta que los hijos la quieren sacar de la empresa. Entonces, ahora ha tenido ella ha tenido, pues, tristemente, unos temas legales donde ella ha tenido que poner abogados y donde pues, digamos que el tema familiar digamos, el vínculo entre madre e hijos, pues, obviamente se ha dañado. Y ha sido muy duro para ella, ha llorado muchísimo, está a veces incluso pues mal emocionalmente por este tema. Perfecto, muchísimas gracias, Janet. Gracias, Rosalía. Waldo, levantaste tu mano. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por el webinar. Yo me gustaría, aparte de las preguntas que están puestas en la lámina,
una parte importante que mostraron dentro de al inicio de la presentación es el tema de asociarse, ¿no? O formar, por ejemplo, consorcios o eventualmente buscar socios para el desarrollo de algún emprendimiento, ¿no? Y bueno, yo he tenido unas situaciones en las cuales he tenido que dar pasos atrás al momento de tomar una sociedad y también he tenido casos muy exitosos al momento de tomar alguna sociedad, ¿no? Y de hecho se ha dado en muchas circunstancias en las cuales la confianza ha venido de otra fuente y se ha dado de una manera diferente, ¿no? Entonces, también ahí surge otra pregunta, ¿no? ¿Cuándo asociarse? ¿Cómo hacer dentro de los sistemas empresariales de de la sistémica organizacional, cómo analizar esta situación del asociarse o formar consorcios, ¿no? Maestra, adelante. Sí, bueno, atenta a todas estas inquietudes y todas tienen una razón de origen familiar. Entonces, la sistémica empresarial no es más que invitarnos a mirar cada individuo que conforma esta empresa como seres que vienen de sistemas familiares y que nosotros cuando salimos a la calle, cuando entramos a una organización, llevamos nuestra historia allí en nuestra piel. Independientemente de la profesión que lograste, de los códigos de ética como profesional, tú tienes una educación, comportamientos, lealtades e historias que las llevas cuando te relacionas con el otro, no solamente a nivel organizacional, sino también cuando vas a la escuela, cuando interactúas con otro, definitivamente estás entregando tu historia. Entonces, aquí lo primero, y tienen que anotar allí en sus libretas, es decir, todos somos un sistema, nadie viene solo. Un ejemplo muy particular es cuando vamos al colegio y enseñamos al maestro a mirar al alumno que no solamente va con su bulto para la escuela, sino que ahí va su historia también. En eso hemos trabajado bastante y todavía falta para que aprendamos a ver un ser con todo su sistema. Pues aquellos emprendedores estamos en esa tarea diaria, los empresarios que tienen esas organizaciones tan grandes, pues la gran tarea es mirar que todo aquel con que tú trabajes, que todo aquel empleado que tú le dices, sí, tienes un lugar aquí en esta empresa, que todo aquel que te acompaña a ser equipo, tiene una familia y por supuesto va con una historia. Y el contexto es organizacional. Por ejemplo, la primera chica que intervino cuando habla de sus compañeros, hay algo bien importante que vemos en la sistémica, que dependiendo del número de tu nacimiento, tú tienes un don que puedes desempeñar también, que ni siquiera lo has estudiado, pero que lo tienes allí como ese don especial gracias a tu lugar de nacimiento. Entonces, claro, como empresarios, cuando conocemos estas características, cuando conocemos estas leyes del amor, esta fuerza, gracias al maestro Bert Hellinger y a muchos que han estudiado el comportamiento de los sistemas, cuando vamos a entrevistar a alguien, una de las preguntas que deberíamos hacer el departamento, por supuesto que se encargue de esto, o nosotros como emprendedores, es cuéntame qué número de hijo eres tú. Y por supuesto la persona va a dar una respuesta,
pero esa respuesta quizás no es la verdadera, porque hemos obtenido, gracias a los estudios realizados, que generalmente en una familia el niño que no nace no es mencionado. El niño que tiene un destino muy corto no es mencionado. Y no es mencionado por nada en particular, sino precisamente por el dolor y por desconocimiento también, porque me ha tocado, mira, no lo sabía, no sabía que había que tomarlo en cuenta. Y eso ya crea un desorden en la familia y un desorden, por supuesto, a nivel organizacional. Entonces, aquí lo importante es tener conciencia sistémica para poder entonces entrar en una organización con esa conciencia y saber que cada uno de los que de una u otra manera forman parte de esa organización tiene un don especial dado por su nacimiento y que lo demás lo podemos ir obteniendo a través de talleres, a través de formaciones que la misma empresa puede invitar para, por supuesto, llevar a todos sus empleados al máximo potencial. Entonces, eso es como primera instancia. Si yo trabajo con un número o un grupo de personas, yo debería saber de una u otra manera cómo es su sistema familiar. Hay una parte bien interesante que es la jerarquía y que eso viene dado por papá y mamá. ¿Qué pasa cuando alguien, por ejemplo, no se crió con su padre? Esa persona le va a costar cumplir con ello, porque no sabe lo que es un mandato. Tiene conflicto de una u otra manera con la jerarquía. Entonces, a mí me encantan estos encuentros y doy las gracias profundamente a la directora de Constelarte, la maestra Lourdes Artiaga y todo el equipo que conformamos estas alianzas, porque realmente llevar esta conciencia a cada uno de estas personas que quieren emprender y que tienen organizaciones es un gran reto. Pareciera que tenemos que ir atrás, pero es más sencillo, ¿no? Es simplemente mirar a cada uno de estas personas como seres que contienen y que conforman una familia y así poder sacar lo mejor de cada uno de ellos. Por ejemplo, hablaba Liz y hablaba la otra compañera, donde decía, bueno, el director de la empresa no está ejecutando sus funciones como director y lo estaba haciendo como vendedor, pero hay que ver qué lugar tiene, porque el director de una escuela o de una organización puede estar como director, pero también tiene otros dones y lo puede ejercer perfectamente siempre y cuando sepa qué está haciendo. ¿Ok? Entonces, es mirar más allá, qué está pasando, porque quizás el director de una organización es mente maestra y ni siquiera baja a saludar a sus empleados, por ejemplo. Y ese no es el deber ser de un director. El director debería bajar y saludar a sus empleados, pero como él es mente maestra, no sale de la oficina creando proyectos, por ejemplo. Entonces, ahí es importante evaluar las diferentes funciones y vuelvo y repito, tiene que ver con el nacimiento. Entonces, importantísimo revisarnos nosotros como emprendedores primero. Y por eso está la sistémica y nuestra intención en el taller que vamos a tener, en la formación que vamos a tener, es trabajar primero nosotros como individuo, como sistema, para luego poder mirar al otro compañero desde su propio sistema. Entonces, entramos a la técnica de una consultoría y un coaching. Ahí estamos haciendo ya un coaching porque empezamos
a preguntar y empezamos a revisar la historia de cada una de estas personas. Resolver los problemas, no somos consejeros como tal, mostramos dónde está el desorden de la empresa y el involucrado debe saber hacer y cuándo lo hace. Entonces, simplemente mostramos, mira dónde está el desorden, mira dónde está la debilidad de tu empresa, mira dónde está la amenaza de tu empresa. También fortalecemos las fortalezas de la empresa y, por supuesto, el mundo de posibilidades que tiene, porque todo emprendimiento y toda empresa tiene esos 4 puntos fundamentales en donde se aprende a estar en equilibrio para que la empresa se mantenga al servicio, ¿no?, de sus clientes. Entonces, es simplemente mirar más allá y, por supuesto, como una empresa tiene departamentos, tiene organigramas, esa mirada sistémica y esa constelación tendría que hacerse de manera estructural. Es bien interesante cómo, por ejemplo, un director está en concordancia o en sintonía con el departamento de administración, por ejemplo. Entonces, nos enseñamos a mirarnos a nosotros. Y yo en estos días leí en internet, hay una invitación que se dice, el fracaso de tu empresa no está en empleados, está en la manera como lo organizas. Y eso nos lleva a reflexión, porque muchas de las empresas, cuando están en sus niveles rojos, que no están dando el rendimiento que se espera, lo primero que hace es despedir a los trabajadores, y es lo menos que debería hacer, porque el desempeño humano es lo más valioso en una organización. Hay que revisar gastos, hay que revisar otras gestiones que pudieran estar interfiriendo en esos números rojos que el empresario nunca quiere ver y que tiene que ver con una historia. Entonces, seguimos. ¿Alguna pregunta? Aquí estamos. Entonces, bueno, gracias al maestro Bert Hellinger, que empezó a mirar los comportamientos del ser humano y que se dio cuenta que de una u otra manera ese comportamiento venía dado por otro, por un modelaje, por una lealtad, por un patrón de nuestros ancestros, de nuestros pilares fundamentales. Y por supuesto, Bartalanffy, que es uno de los científicos que habla de todos los sistemas, nos damos cuenta que no solamente nos relacionamos con el sistema familiar, sino que nos relacionamos también afuera, nos relacionamos con muchos otros sistemas y, por supuesto, nos comportamos de una manera que llama la atención. El maestro Bert decía, llama la atención, que se comporta igual como el abuelo y nunca lo conoció. ¿Y qué pasó con el abuelo, por ejemplo? Y siempre menciono los casos que me llegan, grandes empresarios, pero que tienen miedo a la ruina, y cuando uno investiga sobre esos temas en la familia, dicen, sí, mi abuelo tenía una finca y estuvo arruinado. Entonces, hay tendencia a repetir esa historia. Y quizás no tengan la misma profesión, quizás la actividad económica es diferente, pero la historia es la misma. El tema es con dinero. Y también aquí quiero aclarar, la chica que hablaba con el dinero, aquí tenemos que mirar nuestra relación con la madre. Entonces, es interesantísimo cómo tener esta conciencia
de que el dinero es la madre. Y ustedes dirán, por ejemplo, pero conozco a mucha gente que tiene mucho dinero y no se crió con su mamá, no supo quién era su madre. Pues cuando intervenimos a esa persona, pues déjenme decirle que la ausencia no necesariamente es la que te lleva a la lealtad. Simplemente cuando se para en el campo, uno ve que esa persona no tiene juicio hacia esa madre. La frase que siempre sale del corazón es: cuánto me hubiese encantado conocerte, mamá. Entonces, por supuesto, una persona que no reclama a mamá, que simplemente agradece, está en muy buena relación con el dinero. Bien, miramos un poquito acá la lámina y aquí hablamos, Belén dice, profe, y si el equipo no termino de leer, vamos a ver. Si quieres hablar, Belén. No se siente reconocido y valorado por parte de la empresa. Ajá. Te escucho, Belén. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, profe. Lo que yo siempre percibo desde que estoy hace 4 meses con este equipo nuevo, ¿verdad? Es el tema del reconocimiento, la valorización, ¿verdad? Entonces yo escucho, veo, ¿verdad? Pero siempre es hacia la empresa, ¿verdad? Que no están a gusto, que ellos no se sienten reconocidos. O sea, siempre hay esa queja, ¿verdad? Y siempre me pregunto qué hizo que atraiga yo a ese lugar, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta también, ¿verdad? O sea, yo trato de ponerle... ¿Qué cargo desempeñas en la empresa? Yo estoy como gerente ahora. Soy la jefa de esas 3 personas, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjate cómo es la dinámica. Aquí vamos como la especie de cascada. ¿Sí? Primero tenemos que revisar, Belén, Sí. si tú realmente te sientes valorada, reconocida. Y eso tiene que ver con papá, con la fuerza de tu padre. Hay que revisar donde la niña Belén no se sintió reconocida, que los trabajadores de una u otra manera, sus empleados, le están proyectando, ¿ok? Y luego ir con los trabajadores. Si tú haces una pequeña encuesta, porque quizás no le puedes llegar a esos trabajadores, mira, vamos a hacerte una constelación, pero si pueden hacer una reunión, que es importante, una reunión entre los empleados, entre los compañeros, y abordar un poco el tema de la familia, tú podrás encontrar en ese pequeño abordaje muy sutil que cada uno de ellos tiene un tema con su papá. Entonces, cuando estamos buscando reconocimiento, cuando decimos es que no me reconocen, es que no me miran, es que no me valoran, eso tiene que ver con papá. ¿Ves? Sí. Entonces, de hecho que yo voy así hablando, conversando, ¿verdad? Con cada uno de ellos en los espacios que tengo libre, ¿verdad? Y voy escuchando, voy preguntando, no así de lleno, pero le voy sacando la información, como se dice, ¿verdad? Y sí, muchas veces o es con el papá o es con la mamá, ¿entendés? Y ahí yo voy teniendo esa información, ¿verdad? También. La mamá, en el caso de la mamá, es cuando es una mamá muy exigente, una mamá que de una u otra manera no pudo lograr lo que ella esperaba y se traspola a los hijos. Llama proyecto sentido. Quiero que ellos cumplan lo que yo no Lo que pude yo no cumplir. pude. Entonces, por supuesto, ¿qué recomendamos? Porque quizás a una empresa no podamos llevar la constelación como tal, pero sí podemos hacer talleres, ¿verdad? Donde podemos hacer movimientos de una u otra manera, a donde la persona pueda vivir lo que es el reconocimiento del padre. Como por ejemplo, en esos talleres
de recursos humanos que siempre, yo me acuerdo cuando yo lo hacía en la empresa, entonces uno, ¿cómo presentarías a tu papá? Cuéntame de tu padre, ¿sí? ¿Cómo presentarías? ¿A qué se ocupaba tu papá? Y ahí tú ves cómo la persona empieza a titubear, no sabe la información de papá, y de una u otra manera, entonces uno lo va llevando a que busquen la información y le dice, bueno, hoy no lo hagas, pero en el próximo encuentro te corresponde. Y ahí uno lo está llevando a una mirada sistémica y a la reconciliación con ese padre. Y vos sabés Entonces, que, profe, este fin de semana justamente tuvimos un encuentro en Asunción, que es la capital del Paraguay, ¿verdad? Y ahí se reunieron todas las agencias. Yo estoy en Encarnación, ¿verdad? Y fuimos de todas las agencias a Asunción a hacer esa actividad justamente de integración. Y en general el ambiente es no solamente acá en la Encarnación, sino que en todas las agencias en la casa matriz también se siente eso, ¿verdad? O sea, es en general, ¿verdad? Y son más de 50 personas para que todos casi coincidan con lo mismo, ¿verdad? Es llamativo también eso, ¿verdad? sí, El tema del tiene que ver, reconocimiento. sí, Sí. tiene que ver con la memoria colectiva de ese país y de ese territorio, ¿ves? Es importante entonces seguir investigando qué pasa con la jerarquía en esos territorios donde En la existe empresa, supervivencia. es una empresa familiar justamente, y es lo que decía la compañera, hay muchos conflictos entre el padre, la hermana, el presidente y así, ¿verdad? Porque como es una empresa familiar, entre ellos mismos luego hay conflictos. Imagínate cómo eso retransmite a sus colaboradores, ¿verdad? Que, los que trabajan en su empresa. Entonces, desde la cabeza ya viene con eso, ¿verdad? Claro, También. fíjate, ya tú diste la respuesta. Y Sí. ya nosotros dijimos que era estilo cascada, de arriba hacia abajo, que se está dando el fenómeno, el movimiento, y mira cómo se proyecta en los demás. Entonces, por supuesto, ¿quiénes van a llegar a la empresa? Todos aquellos que tengan conflicto con el padre. ¿Por qué? Porque la empresa de una u otra manera está dada así. ¿Ok? Entonces, bueno, respiramos y bajamos la cabeza porque nosotros como empleados, por ejemplo, tú en el cargo de Sí. gerente, ya no puedes hacer nada allá arriba. Ajá. Arriba no puedes, lo que hay que bajar y encargarte tú, desde tu departamento, desde De mi tus equipo. empleados, hacer el trabajo interno. Claro, sí, retransmitir la alegría y todo eso, yo trato de ponerle esa onda, de ser más positiva con ello, ¿verdad? Y bueno, y eso, que soy Claro. nuevita. Sí. Excelente, Belén, gracias. Fíjense que entonces, importantísimo donde se habla orden y jerarquía. También es importante cómo la empresa compensa a sus trabajadores. ¿Quién tiene más tiempo? ¿Quién se desempeña como tal? El desempeño es importante. Entonces, por supuesto, midiendo esos índices de desempeño, de antigüedad, entonces nosotros podemos ir reconociendo y valorando a la persona. Eso es una manera también de sentirse valorado como tal. Tiene que ver con papá. Y hablamos también en la lámina de la pertenencia, y la pertenencia en una empresa es distinta a la pertenencia familiar. En la familia nunca se pierde la pertenencia, pero en una empresa sí. Una vez que ya cumpliste con todos tus labores, que de una u otra manera te retiras o la empresa decide prescindir de tus servicios, entonces la persona inmediatamente es reemplazada por otro trabajador, por otra persona. Eso, por supuesto, no lo podemos hacer en nuestra familia. Nadie puede ocupar el lugar de ninguno de los que nos dieron la vida. Entonces, en el caso de una organización, la pertenencia es una elección y es temporal. ¿Ok? Por ello, en el caso organizacional, la pregunta siempre es, ¿hasta cuándo alguien pertenece al sistema? Entonces, por ejemplo, en mi escuela mucha gente, bueno, me retiro, maestra, seguimos, y uno siempre dice, aquí siempre tendrás un lugar. ¿Por qué? Porque entre los valores de la empresa,
tú los puedes negociar, tú puedes decir sí, la persona puede regresar, pero hay organizaciones que no, que como condiciones y valores deciden el que se fue y le damos lugar a otra persona. Todo eso se describe en esos fundamentos de la empresa. Muy bien, entonces viene un ejercicio sistémico. Vamos a hacer un movimiento. Maestra, Liz levantó la mano. Ajá, vamos a escuchar a Liz. Gracias. Sí, feliz noche. Quería hacer una pregunta. Por ejemplo, yo he visto en empresas que los líderes o los dueños empiezan a decirle a la gente, somos una gran familia, somos una familia. Y eso, ¿qué pasa entonces cuando le dices eso al empleado? Que el empleado entonces se siente tan en pertenencia, que tan seguro de que no van a salir de él porque le dicen que son una gran familia y a veces no cumplen con las funciones que tienen que cumplir, pero bueno, como se les ha dicho que son una gran familia, permanecen ahí anclados eternamente. Pareciera a veces que nacieron pegados ahí a ese cargo. Sí, bueno, porque lo toman literal, ¿no? Pero realmente es una familia porque es un equipo, un sistema. Pero por eso digo, cuando ya los estatutos están bien definidos en la organización, y por eso es importantísimo las reuniones a nivel organizacional, siempre hay que informarlo, ¿no? Pero es una elección, como decía la lámina. Si él decide quedarse anclado, es una elección. La empresa, en dado caso tal, es la que debería definir si se queda o no. ¿Ok? Si se queda o no. Y todo depende también de la organización. No todas las organizaciones se manejan de la misma manera. Cada organización tiene un alma, cada organización tiene dinámicas y dependiendo de eso, entonces se toman directrices. Por ejemplo, en una escuela de constelación, uno nunca despide a nadie. En una organización donde trabajamos con capital humano, que es crecimientos todos juntos. ¿Por qué? Porque uno comprende que es la dinámica de cada quien. Pero en una empresa, por ejemplo, de carnes, de huevos, ¿sabes? Si el empleado no está dando el rendimiento, ahí hay que despedirlo, porque es otro tipo de índice, son otros tipos de propósito que tiene la empresa. Por eso es que cada empresario tiene que definir bien qué es lo que quiere y cuál es el producto que realmente quiere obtener. Una empresa de publicidad, si el vendedor de publicidad no cumple al mes con los requisitos exigidos por la empresa, por supuesto, de una u otra manera, debe dejar ese cargo o lo mueven a otro lugar. Y caemos en lo mismo. Esto sucede porque no están ejerciendo el lugar y la función según su orden de nacimiento. ¿Okay? Entonces, esto es una revisión continua. Creo que ahí los departamentos de recursos humanos son de gran apoyo. Ahí yo creo que es donde deberíamos llegar nosotros, porque el Departamento de Recursos Humanos es aquel que se encarga de revisar cómo está el empleado, revisar cuáles son sus competencias y cómo hacer para ayudarlo en ese proceso de crecimiento. Porque eso sí están convencidas las empresas, que si tu personal está bien capacitado, tú vas a tener buenos resultados. Eso creo que no hay discusión. Lo único es que, por supuesto, no conocen la parte sistémica, que es ahí donde nosotros queremos llegar. Y por eso estamos muy agradecidos con todos los que están acá. Porque ¿cómo cuesta integrar la parte sistémica a las organizaciones? Los mismos consteladores le da miedo hablar de la parte sistémica en una organización. Entonces, hay que ir poco a poco, ¿no? Paso a paso con esta nueva información. Entonces, bueno, vamos a hacer un movimiento. Y Maestra, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Juanita, ¿cómo estás? Buenas noches. Tengo una pregunta. En el caso de una organización, por ejemplo, una sociedad anónima o una cooperativa tiene socios fundadores. Entonces ellos
van a ser siempre. No pueden dejar de pertenecer a esa cooperativa o a esa sociedad. Entonces, mi pregunta es que si en la parte organizacional la pertenencia puede modificarse, pero ¿qué pasa en el caso de los fundadores que siempre van a estar ahí? Sí, los fundadores siempre van a estar y tienen que respetarse. Tienen que respetarse así físicamente no estén, así de una u otra manera hayan fallecido o no. Y ahí entra una parte de la herencia, porque entonces si ellos no están, entonces tienen hijos, ¿sabes? Y ahí entonces estamos hablando de herencia, estamos hablando de otras personas o familiares que se encarguen de esa organización. Sin embargo, ahí pueden haber acuerdos, porque muchos hijos o muchos familiares de los fundadores no quieren seguir con esa rama. Muchísimo pasa. Y bueno, ahí se tienen que llegar a acuerdos, se venden partes, ¿sabes? Pero hay esa dinámica también, que los fundadores siempre van a ser los fundadores, siempre, de una empresa. Gracias, maestra. Maestra, aportando un poco a lo que nos comenta Juanita, en una constelación que teníamos de dos emprendedores que estaban listos para avanzar, y este tema de la pertenencia, y veían que no avanzaban, era una universidad, no avanzaban, no lograban concretar ni la firma, ni la situación, y lo constelaron. Y después de hacer movimientos se le preguntó, ¿y esta universidad quién se las dio? Bueno, tal persona no las pasó y no las vendió. Ok, vamos andando más. ¿Quién más? O sea, ¿quién fue? Y ahí viene ¿quién fue el fundador? No sé, creo que había una persona, pero fue muy problemática, pero había un fundador y no fue visto. Al no ser visto, esa universidad no daba el avance, no avanzaba. Entonces, una vez que se la colocaba, y digo, creo que hay una placa en su nombre, pero ahora que la podemos ver, que sí pertenece, que sí la formó, que le puso toda su energía a esa universidad, una vez que fue reconocida y esa placa fue desempolvada, esa universidad empezó a dar sus frutos, a generar, el contrato se dio, entonces es parte de poder ver que todas esas personas que iniciaron un emprendimiento pertenecen a esa institución o a ese emprendimiento, ¿no? Así es, sí, me acuerdo y así es. Siempre, y eso sale en una cosa, siempre va a indicar o a mostrar si falta alguien, ¿sabes? Y es así cuando uno le dice entonces a los que están involucrados, mira, falta alguien, ¿quién crees tú que falta? ¿No? Igualito en una herencia como tal. Entonces aquí es importantísimo honrar siempre a los primeros. E inclusive, miren esto tan interesante, puede ser que uno venda franelas y que decida hacer franelas con logos espirituales, pero quizás eso no fue una primera idea de nosotros. Entonces, siempre hay que honrar a los primeros. En las escuelas de contestaciones, uno no es el primero a hacer la escuela. Entonces, uno honra a todos los anteriores, a todas las escuelas que han venido dándole fuerza a todo esto. Entonces, siempre importantísimo honrar a los primeros. Muy importante. Cuando llega un empleado a una empresa que entra como nuevo, lo primero que debe hacer es bajar la cabeza y honrar al que estaba anterior a su cargo, así no lo conozca. Él sabe que ese cargo estaba siendo ocupado por otra persona. Pues el alma va a saber de la honra y el respeto que puedas sentir por tu cargo. Te vas a sentar en la misma silla, en el mismo escritorio. Entonces, eso es lo bonito de los movimientos sistémicos, porque te enseñan a honrar a aquel que antes ocupó ese lugar que tú estás ocupando ahora. Entonces, el respeto es muy importante. Gracias, Roselín. Gracias, maestra. Maestra, Sofía nos escribe que por favor leamos su pregunta, que dice: buenas tardes, estoy en una empresa
ya es manejada por la segunda generación con toda la intención de organización, está lidiando con la resistencia de las personas que trabajaron con la primera generación, no aceptan el cambio. Hay un tema ahí, conflictos. ¿Quién no acepta el cambio? Los segundos. Los Los segundos. empleados. Pero la primera generación no acepta el cambio de la segunda generación. Ok, de los segundos dueños. Sí. Claro, entonces, ¿por qué no la acepta? Fíjate que hay cosas interesantes que hay que evaluar. Todo depende de cómo llegaron los segundos. ¿Cómo llegaron los segundos? ¿Ves? ¿Qué se siente? ¿Qué siente la primera generación de los segundos que no son vistos? Entonces, cuando, por ejemplo, uno entra a una empresa creyendo que se la come toda y le dice es que esto es así, 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 y los otros se sienten como que, bueno, ¿y nosotros qué hicimos? ¿Lo estábamos haciendo mal? Entonces, ¿qué pasa con esa primera generación? No se siente reconocida ni honrada, porque esta segunda generación está viniendo con mucho ego, le falta humildad, le falta reconocimiento. Entonces, aquí es importante cuando pasan ese tipo de cosas en una organización, importantísimo llamar a una reunión, hablarle a los nuevos que integran de toda la trayectoria de los que están, agradecer que eso que está es gracias a estas personas que lo hicieron posible, y luego le damos entrada a los que vienen diciendo, también agradeciendo los nuevos aportes que van a tener hacia la organización. Entonces así se logra un ambiente de mucha armonía en esta organización. No sé si fue contestada la pregunta. Sí, maestra, gracias. Perfecto. Bien, entonces vamos al movimiento. Dice Sofía que sí, que gracias. Bien, el movimiento, les voy a pedir si tienen sus figurines, que ya hay consteladores acá en la sala, pueden utilizar 3 figurines, pero si no, pueden tomar 3 objetos que tengan en su escritorio. Puede ser un bolígrafo, el mismo celular, el papel, una tacita, ¿ok? Vamos a hacer un movimiento para mirarnos cómo estamos cada uno de nosotros dentro de nuestro emprendimiento, dentro de nuestra organización. Entonces, a cada uno de esos objetos le vas a colocar A, B y C. Uno A, uno B y uno C. Voy a colocarle por aquí a Roselín por WhatsApp qué significa cada uno. Muy bien, para ser transparente. Vamos acá. Entonces, a cada uno de estos objetos le colocamos a uno A, al otro B y al otro C. Entonces, ya voy a poner aquí la leyenda. Respiren profundo. Muy bien. Y van a mirar a cada objeto, a cada figurín. Mírenlo a cada uno. Y si es posible, con su mano izquierda, entonces pueden sentir alguna sensación de cada uno. Y pueden moverlo como ustedes quieran. ¿Moverlos con la mano izquierda o con cualquier mano, maestra? Como tú lo sientas.
Muy bien. Y ve cómo te vas sintiendo tú. ¿Quién es tu termómetro? Tu cuerpo. Tu cuerpo te va a indicar si los pones mirándose al frente, si los distancias, si los pones todos juntitos, si los quieres separar todos. E imagina que tienen ojitos hacia donde mira, hacia donde se dirige. ¿Sí? Y respira. Muy bien, Roselín, ya te pasé allí. Muy bien. Cuando sientas que ya no tienes que hacer otro movimiento, respiras profundo, bajas la cabeza, honras ese movimiento y te centras. Respira, agradece la empresa donde estás, agradece la cooperativa donde estás, agradece tu emprendimiento, agradece ese empleo donde estás. Agradece el ingreso que obtienes a través de esa actividad organizacional, empresarial. Muy bien. Excelente. Recuerda que si sientes palpitaciones o alguna agitación o algo, es que uno de esos objetos debe ser movido, está pidiendo, muéveme de aquí, haz un movimiento. Debes sentir paz, debes sentir, bueno, creo que así estoy bien. Es un movimiento diagnóstico para que tú te revises. Muy bien. Cuando todos estén listos, pueden escribir ya estoy lista. Y bueno, Rosalind tiene entonces el significado de cada objeto. Uno de esos objetos son ustedes. Otro objeto es la organización, el proyecto, el emprendimiento. Y el otro objeto es la pertenencia. Muy bien. Entonces, no muevan los objetos para que no se les olvide. Déjenlo tal cual, porque ahorita vamos a hacer un reconocimiento. Entonces, el consultante que soy yo, el objeto A, donde estoy distante, estoy mirando la organización, le estoy dando la espalda, siento que estoy de lado, me puse muy distante de la organización, me puse muy cerquita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la pertenencia como tal? ¿Dónde está la pertenencia? ¿Está lejos? ¿Está cerca? ¿Está más cerca de la empresa o más cerca del consultante? ¿Cómo está? Entonces,
Mírate, evalúate. Porque mirar la organización, el emprendimiento, el empleo, es mirar el alma de tu madre y el alma de la madre del fundador. Es mirar el alma de una mujer. Entonces, si no estás en esa sintonía, ¿qué pasa con tu madre? Porque una organización sostiene, una organización teje. Eso hace una madre. Una organización crea, produce. Es un buen momento para honrar a nuestra madre. Y no vamos a ahondar en la historia con tu madre. Simplemente te pido que bajes la cabeza ante tu madre. Porque nuestra madre tiene tantos rostros en nuestro diario vivir, en la organización, en una moneda, en un billete. Y muchas veces esos símbolos los criticamos, los enjuiciamos. Eso hacemos entonces con mamá. No es hacer una meditación de mamá todos los días y decir mamá te amo, sino cuántas veces por cualquier cosa nos quejamos. Y queremos cambiar la organización. ¿Cuántas veces has querido cambiar a tu madre? Y a veces uno dice, pero es que lo que quiero es ayudar, yo lo que quiero es ayudar, pero ¿cómo lo estás haciendo? Entonces, di por favor, lo siento mucho. Gracias, mamá. Y le dices a la organización, gracias por abrirme las puertas. Gracias por sostenerme. Si muchas veces he querido irme, pues hoy decido quedarme un tiempito más para aprender más de ti. Hoy empiezo a aportar desde otra mirada, no creyéndome más grande que tú. Y lo siento si no me he sentido en pertenencia, porque cuando no me siento en pertenencia no aporto a la organización. Entonces, importantísimo. Y estaré aquí hasta cuando considere que sea útil para la organización. Porque miren que hay empleados que no quieren estar, pero no se van y no aportan utilidad a la empresa. Es como los niños malcriados con mamá, que le hacen la vida imposible a mamá. Así hay empleados también. Pero es el dolor que los lleva ahí. Entonces, bajamos la cabeza y este movimiento lo podemos hacer sin que nadie inclusive sepa tanto significado, pero podemos saber cómo están o cómo estamos nosotros con la organización. Y simplemente ustedes
porque es para ustedes. Aquí no estamos evaluándonos para decir estoy bien, estoy mal, es para nosotros mirarnos, para hacer el movimiento que falta. Excelente. Aquí Martín nos quiere compartir, el emprendimiento mira al consultante y la pertenencia da la espalda. Claro, entonces fíjate que ahí está el movimiento. El emprendimiento ve al consultante, dice, la empresa dice aquí estoy para ti, pero el consultante, ¿sabes? Como que no mira a la empresa y por supuesto no se siente en pertenencia. Y están situados en forma de triángulo. Muy bien, excelente. Excelente. Bien. Seguimos y podemos seguir contestando preguntas. Fíjense el organigrama o un diagrama organizacional. Cómo está conformado y todo depende. Hay organigramas horizontales, verticales. Todo depende de cómo sea la dinámica y la actividad económica de esta empresa. Entonces, por ejemplo, en una organización familiar es poco difícil para definir cuál es el cargo de cada quien. Dígame si son pareja, porque no sabemos dejar la relación en la casa familiar y llevárnoslas a la empresa. Entonces ahí, por eso es que se escriben las funciones de cada rol, porque aquí no somos marido y mujer, aquí no somos papá y mamá, aquí no somos hermanos, aquí somos empresa. Y eso se hace desde el adulto. Entonces, el ayudador, porque hay muchos asesores de empresa, allí es donde debe apoyar a esta familia para que se cumpla estas situaciones. Fíjense que hay casos en donde el empleado conoce la debilidad de cada uno de los dueños, de los directores de la empresa como familia, y hay manipulación, totalmente manipulación. Entonces, el asesor de empresa debe ayudar a este tipo de dinámica para que no sucedan este tipo de cosas. ¿Ok? Maestra, quería aportar un poco, justo cuando usted lo mencionó, este tema de poder tener empresas familiares, justo una de las dinámicas que suele suceder mucho y ya lo venimos mencionando en varias personas cuando uno ahora dice, no, hacer empresa con familia, no, eso sí que no es lo peor que puede hacer, nos ha ido mal porque hay una historia, ¿no? Venimos trayendo historias referentes a las empresas familiares. Pero ¿qué es tan bonito poder utilizar esta mirada sistémica, poder integrar a la familia para que uno pueda armar y pueda crear una empresa familiar desde otra mirada? Y con la experiencia, justo usted mencionaba de las parejas, qué complicado es poder, si uno no está en orden y si uno no está con esta mirada sistémica, poder manejar una empresa. Yo con mi esposo, como nos presentamos hace un minuto, tenemos una empresa. ¿Cuánto costó ponerse en orden? Y yo hago siempre mostrando desde mi historia. Yo no conocía a papá, yo tenía ese, como decía la maestra, ese querer que me reconozcan, el tema con la autoridad. Y cuando mi esposo, que es el gerente general, porque eso dice la maestra, determinen las funciones. Cuando uno crea un estatuto, cuando uno registra la empresa, hay un gerente general, hay un gerente administrativo, hay un representante y todas las demás personas que vamos metiendo en el sistema, en el estatuto, en lo que vamos diciendo. Entonces él es el gerente general y yo soy la gerente administrativa. Como gerente general en la empresa va a tener unas órdenes que darnos. Y cuando él daba una orden yo era, ¿pero qué se cree para decirme de esa manera si yo soy su esposa, digamos, ¿no? Y entraba en mi conflicto propio,
Entonces él decía, bueno, trataba de decir de una manera, de otra manera, para no entrar en conflicto. Cuando nos damos cuenta de que yo en la casa soy la esposa, ahí podemos debatir, yo puedo poner mi punto de vista, pero en la empresa soy la gerente administrativa y él es gerente administrativo y dio un lineamiento, tengo que hacer caso, porque estoy desde el lado, respetando la jerarquía de su cargo y no estoy siendo en ese momento la esposa. Hay que jugar con los papeles, pero primero uno tiene que hacer el trabajo sistémico en uno, empezar a reconocer la autoridad del padre, empezar a poder sentir esa fuerza de papá y poder uno en este momento decir, él no es mi esposo, él es el gerente general y yo voy a seguir haciendo. Entonces, ¿cómo eso ha ayudado a que se vayan haciendo las funciones? Cada quien en su cargo, cada quien donde le corresponde, terminamos, cerramos la oficina, nos vamos a casa y podemos debatir cualquier situación. ¿Es un trabajo? Sí. Es el poder trabajar como desde nuestro, ese ego que a veces tenemos donde queremos decir, ¿por qué me tiene que llamar la atención? ¿Por qué no mandé una carta? Bueno, sí, porque no la hice, estoy en el otro lado, ¿no? Entonces, es muy bonito poder mirarle de la manera sistémica a las empresas familiares porque sí funciona, pero cuando la implementamos y estamos en el orden. Así es importantísimo eso que nos comparte. Bueno, igualmente nosotros como empresa en Ecosí, José Manuel y yo, ¿verdad? Madre e hijo, pero ahí somos directores. Entonces es importantísimo tener ese orden bien claro, ¿sabes? Entonces, eso es un reto de crecimiento. Un reto de crecimiento para muchos y un ejemplo también. Gracias, Roselín. Importante aquí, dice Sofía y Yulmari. En línea recta quedó pertenencia del consultante y organizaciones cercas mirando hacia adelante. Eso es sintonías. ¿Ok? Pero se mira, importante que se miren también, que no sean como individualistas, ¿ok? Puede ser que estén siguiendo la misma línea jerárquica, pero lo importante es que se miren. Entonces, en línea recta tengo que estar con mucho cuidado porque a veces no estoy viendo la empresa como la mayor autoridad. Perfecto. Seguimos. Muy bien. Entonces, colaborador, porque tú aportas a la empresa con tus conocimientos, tus acciones y por supuesto hay una compensación. La organización retribuye lo que ese colaborador entrega. ¿Ok? Entonces, ahí hay una dinámica de equilibrio. Hay una compensación por ello. Es importantísimo eso. Y que no solamente el dinero, eso también la organización lo define, que no solamente el dinero sea la manera de compensar. Eso es bien interesante, porque hay otras maneras de compensar. Hay muchas maneras de compensar que no solamente es el dinero. Es lo que llaman en muchas organizaciones los beneficios. ¿Qué beneficio tengo por pertenecer a esa empresa? ¿Por qué me quiero sentir en pertenencia? ¿Por qué me siento orgulloso de estar en la empresa? Entonces ahí jugamos con otras estrategias como empresa para que todo el mundo se sienta feliz de trabajar allí. Entonces a veces tú escuchas historias, pero ¿por qué está con ese poquito sueldo allí en esa empresa? Bueno, porque quizás no es el sueldo como tal, sino que tiene otros beneficios. Hay otras compensaciones, hay viajes, hay premios. La empresa busca de una u otra manera brindar otras compensaciones para ese empleado. ¿Ok? Entonces ahí es bien chévere porque uno tiene que ser creativo, uno tiene que ponerse en el lugar como me gustaría a mí que
que me trataran, ¿no? Entonces es importante esa dinámica. Entonces ese intercambio forma parte de ese ambiente laboral bien sabroso, bien rico. Bueno, hay empresas que hacen fiestas, hay empresas que hacen compartir, mira, tú vas a pagar el 50%, tú vas a ir a representar a la empresa en tal lado. Entonces eso también hay empleados que les encanta porque les da la oportunidad de crecer profesionalmente. También muchos mandan a estudiar, por lo menos a mí, cuando yo trabajé en la empresa, me mandaban mucho a muchos talleres, a muchos viajes, y eso de una u otra manera lo agradezco profundamente. Entonces hay muchas maneras de compensar. Bien, seguimos. Aquí, maestra, estamos hablando del FODA, que es el convencional, pero para dar solamente una pinceladita de lo que viene a ser el FODA sistémico que se va a dar en el taller, aquí los invitamos a que puedan ustedes hacer su FODA de su empresa, de su emprendimiento, que busquen sus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Ahí está definido cuáles son las fortalezas de cada empresa que pueden ir sacando. Porque una vez que tengan eso, ya la maestra en el taller que se nos viene maravilloso, nos va a explicar lo que es el FODA sistémico. La maestra ahorita nos da una pincelada nada más para que queden con esas ganas de querer hacer el FODA sistémico. Sí, no, excelente herramienta, muy utilizada a nivel organizacional, pero aquí nosotros aplicamos desde la parte de tu infancia, de tu niñez, que es aquello que para ti es una amenaza, que es aquello que para ti es una debilidad. No haber logrado culminar tus estudios, no haber logrado finalizar ese taller, ese curso, y es una debilidad, y viene otro empleado que ya viene con ese taller listo y entonces lo ponen a ganar más que tú o simplemente te ruedan de cargo y eso se convierte en una debilidad e inclusive en una amenaza porque puedes prescindir de tus servicios, así de sencillo. Entonces es importantísimo que nosotros revisemos a través de estas siglas las fortalezas, las oportunidades. Ahí abajo está descrito qué significa cada uno y las debilidades. Una vez que ustedes se inscriban en el taller, entonces ustedes van a ser abordados con estos temas. Importantísimo a nivel organizacional, a nivel personal, a nivel de emprendimiento, porque se puede aplicar para cada uno de estos contextos. ¿Cuáles son las fortalezas de mi empresa, de mi organización? ¿Cuáles son las oportunidades que tiene? Pero también cuáles son las debilidades. Eso es muy bonito ver cuáles son las debilidades, porque de ahí es que sale el crecimiento de una empresa. Y por supuesto, cuáles son las amenazas, que no necesariamente son las competencias, son los contrarios, no, son las amenazas nacen de no ocuparme de esa debilidad que tengo. ¿Está bien? Y de esa manera también lo puedes hacer a nivel personal, a nivel individual, y yo lo llamaría también hasta a nivel de relación de pareja, porque es una relación, ¿sabes? Entonces, bueno, este es un tema bien interesante. Básicamente el taller lo vamos a dedicar a buscarte y ayudarte y orientarte de dónde vienen esas debilidades y qué puedes hacer con las amenazas para fortalecer entonces tu empresa, tu emprendimiento, tu proyecto. Como proyecto es grandísimo, porque imagínense que estoy formando mi proyecto. Ojalá todos hubiésemos tenido la oportunidad de la empresa que tenemos comenzar por aquí, antes de, ¿saben? Entonces, como herramienta para iniciar en un proyecto es magnífico.
porque ya voy con mis bases seguras y en qué realmente debo dedicar mi tiempo y la atención en ese proyecto para poder fortalecer esa meta. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Justo, maestra, aquí venimos en el tema de las preguntas. Aquí preguntamos nosotros a ustedes cómo se van. Y esa frase con la que iniciamos, decíamos, aquí se siente el efecto de los desórdenes del sistema de origen en cada miembro de la organización. Hoy creo ya queda claro de lo que nos explicó la maestra. Y estas interrogantes con las que vinimos, creo que han sido ya respondidas. Y si no, esta es la oportunidad para que podamos conversar. Pedro tiene una consulta. Y hacemos unas 3 intervenciones y de ahí presentamos el taller y seguimos con las intervenciones, por favor. Muy buenas noches para todos. Saludos desde Moniquira, Colombia. Y bueno, un placer volver a conectar con ustedes. Tengo una pregunta, más que una pregunta, es confirmar muchas cosas. La primera, dado que en este momento estoy con una empresa en la que había una persona que fue la fundadora y la creadora de una inmobiliaria. Y en el momento de que vino la época pandemia, pues por COVID murió. Quien asume la responsabilidad es la esposa, pero resulta y sucede que a medida que ella entró, empezó a descubrir sobre todo muchos robos, muchos faltantes de muchos empleados. Cuando asume ese rol, empieza a mirar cómo liquidar a la gente que venía funcionando durante mucho tiempo, haciendo un robo continuo, porque se ha descubierto muchísimas cosas. Y en ese momento, pues la empresa entró en un desajuste total en el que incluso la ha visto llorar muchísimo en el desespero debido a que no sabe cómo responder a tanta creencia y a tanta deuda y a tanta cosa, sabiendo que el dinero pues estaba saliendo por otras manos. Eh, Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente, dado que se requiere tener un orden y honrar, como dice, a quien fundó la empresa, y como en este momento la opción que ella tomó, dado las demandas que están utilizando, es crear una nueva empresa a nombre de ella y poder responder en parte a los que venían funcionando con el esposo y liquidarlos y crear su nueva empresa a partir, como decimos nosotros, de cero. ¿Qué tan traumático puede ser, dado que muchos de ellos pues van a decir que quién sabe qué figura están haciendo para evadir la responsabilidad de la empresa y cómo sostenerse donde el dinero tampoco está entrando de la misma manera y ha venido decayendo muchísimo la empresa? Claro. Buenas noches, Pedro. Gracias. Bien interesante este caso. En una constelación es donde podemos ver qué es lo más útil para la empresa. Sin embargo, aquí el primer movimiento es honrar a la madre del fundador, a la mamá del señor, que sería la suegra de la señora, porque fue quien le dio la vida al fundador y el fundador da la vida a esa empresa gracias a su madre. Ahora bien, deudas. ¿De dónde vienen esas deudas ancestrales? Pero además siento que la decisión de inmediatamente cuando se descubre el robo y eso, lo tomó muy emocionalmente, ¿no? Eso tenía que ser paulatinamente porque de una u otra manera se sacrificó la empresa. ¿Por qué lo digo? Porque la empresa estaba funcionando. ¿Sí se entiende, señor Pedro? Sí, claro. Lo que pasa es que dentro de ese funcionamiento, quienes venían recibiendo el dinero, ¿sí? Ellos estaban, como dice, ejemplo, digamos que un terreno se vendió en 10 millones. 5 lo estaban recibiendo
pero 5 ellos estaban llevando a pesar de que a veces los pagaban de contado. Cuando ahorita que ya pues el señor falta y empiezan a hacer, como dice, un balance, se dan cuenta de, y lo curioso es que las oficinas de varios lados, todos están involucrados en el robo. Es como si fuera una doble captación. Cuando hay un robo así grande, hay muchos involucrados. Y entonces, pero lo que quiero decir es que la sí. empresa estaba funcionando. Entonces, ¿qué debió hacer? Dejar que la empresa siguiera funcionando e ir limpiando poco a poco todo esto. Pero como lo hizo de una manera inmediata, la manera inmediata es declarar la empresa en quiebra. Eso es lo que está tratando de hacer ella. ¿Es así? No. En este momento, ¿qué hizo ella? Sacó, sobre todo en especial, digamos, a 2 tesoreros de diferentes oficinas, que fueron los que primera vez los está reemplazando en este momento. Creó un nuevo sistema para la recaudación, para llevar un control de quién es el que genera el recibo, cómo, o sea, porque en eso había mucha desinformación en cuanto a quién elaboraba el recibo, a pesar de que podría ser la misma persona, pero como había la repartición, hacían, no sé cómo movían ahí el sistema, incluso bloqueaban que a veces no funcionaba. Y en este momento, pues las decisiones que tomó fue sacar a esos tesoreros. Los está reemplazando en este momento con personas que estaban ahí dentro de la empresa. Sin embargo, la duda es, dado que se vienen muchas demandas por, no solo por la gente que canceló, porque esos dineros, muchos de ellos aparecen, ¿cómo le dijeran? Ellos pagaron, los que están comprando, pero no aparecen en los registros ese dinero. Ellos tienen un recibo de que sí cancelaron, ¿sí? Pero allá no hay eso. Entonces esas demandas y todo eso es un desgaste en el que no sabe cómo responder. Además que en la sucesión que está sobre el tapete están las demandas no solo a él, sino a ella. Claro. Ella de una u otra manera, o sea, le caería muy bien hacer un movimiento de constelaciones porque está en un momento de mucha crisis y necesitamos aquí honrar, vuelvo y repito, al fundador, que es su esposo, Sí. y a toda la historia que está mostrando la empresa, porque eso no es la primera vez que la familia vive eso. Y por supuesto, ella como esposa también tiene que honrar su historia porque no es la primera vez que ha sucedido en ella. Lo que pasa es que quizás ni siquiera lo sabe. ¿Ok? Entonces, usted también me dijo que ella pensaba abrir una nueva empresa. Eso Ya la formó. bien. Ya la formó. O sea, la otra la dejó para liquidación y en la cual todos, o sea, ella quiere responder, pero generando unos plazos, ¿sí? Para poder cumplirles a todos, porque si en este momento tomara las riendas de eso así, con el nombre de la empresa y todo, no puede pagar y no puede incluso subsistir o hacer algo de la empresa. Entonces, ¿qué optó? Crear una nueva empresa y con la empresa que está demandada, que es la del esposo, está generando los pagos a través de la empresa que ella fundó. Claro. Sí, ahí habría que hacer una constelación para poder honrar toda esa historia, pero no está descabellada la idea, está bien. Sin embargo, en el taller vamos a ver unos cuestionarios que son importantísimos, que lo maneja un empresario. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿esa empresa que está fundando es a través de un dinero que viene de dónde y de qué historia? Eso es importantísimo. De dos historias, de ella y de la historia de la empresa de él, porque ella está tomando de terrenos que está entregando, o sea, es que ella le hizo una promesa al esposo allá en el hospital que fue, no voy a dejar de caer la inversión que hicimos, ¿sí? Y ella tomó las riendas de la empresa, sin embargo, lo que te digo, las demandas y eso no le dan pie con bola. Y entonces lo que ella optó fue, bueno, espere, creo esta empresa, utilizo bienes míos y bienes que vienen de los lotes que quedan libres.
Sin embargo, de esos que piensa que están libres, muchos de ellos ya no le pertenecen porque fueron engañados en su buena fe. Sí, Y bueno, a otro propósito. entonces eso es lo que incluso hoy conversábamos y lloraba y decía, ve, yo pensé que tenía más o menos unos 50 lotes para vender y en este momento en este momento por ahí 20 me quedan y está desesperada porque son muchos lotes, incluso decían que estaban vendidos desde hace mucho tiempo en vida del esposo y resulta que ni siquiera el esposo los había vendido porque ella tenía un backup de información donde aparecen que no están vendidos, pero ahí aparece que ya está hecho. Claro, bajamos la cabeza ante esas historias de dolor, historias traumáticas, y uno baja la cabeza porque sin duda alguna también como nos llega la información, eso también está en nuestro sistema. Honramos y la miramos a ella con la fuerza de sus ancestros, dándole el impulso para salir de esta situación, que el Dios le dé la sabiduría para que pueda hacerlo de la mejor manera, porque no es ella. ¿Cuántas personas no se beneficiaban? ¿Cuántas familias no están allí que necesitan de ese empleo? Entonces, uno desea lo mejor y la bendición para todos estos casos que son tan difíciles. Otra pregunta, Gracias por maestra, para terminar. Dentro de esa situación quería hacer otra pregunta es, dado que la gente que compró esos lotes, ¿sí? O sea, compró esos terrenos, cifraron también su esperanza de construcción y de tener, como dice, su vivienda digna, dentro del movimiento sistémico de empresa, la afectación como son clientes y no están recibiendo el beneficio que estaba pactado, ¿cómo es la afectación para la empresa? ¿Cómo es el transcurrir de, o sea, me hago esa pregunta, ¿hay una manera de que el daño o resarcir el daño fuera para crecer la empresa y que ellos se vieran beneficiados? ¿O hay una situación en la que el cliente va a salir tan perjudicado que no va a encontrar, como hizo Eco, frente a al pago o al no pago de su terreno? Estamos hablando de deudas. Sí. Y por supuesto, sin leyes, la empresa tiene que cumplir. La empresa tiene que cumplir. Porque si no, si no cumple con estas personas, está quedando con un historial de deudas. Y eso no es útil para la empresa. ¿Bien? Ni para las futuras generaciones de las demás empresas, pues, inclusive de la que ella está creando nueva. Ajá. Gracias, maestra. Bueno, gracias. ¿no? Gracias. Me abrió la Ustedes, perspectiva. Gracias por tanto. Gracias por tanto. Gracias, entonces, por todo este trabajo que estamos haciendo para crear una nueva conciencia a nivel organizacional. Besitos a la maestra Lourdes. Sí, Así es, maestra. Quiero aprovechar antes, porque se están despidiendo también unos minutitos, Juanita, para que después intervengas, de invitarlos al taller de constelaciones organizacionales, que lo va a dar la maestra Milagros. Han tenido bien la oportunidad de poder escucharla, de observar todas sus dudas que tenían, y las que puedan tener, aprovechen hacerlo en el taller. Y tenemos a la maestra Lourdes Arteaga, nuestra directora, que ya está 100% para todos ustedes. Luego de haber pasado su proceso, ella está muy recuperada y nos viene con todo para podernos dar este taller maravilloso de constelaciones organizacionales, que es en el mes de abril, los lunes 10, 17 y 24, en horario de 6 a 9 horas Perú. Ahí vamos sacando los horarios entre tantos países que tenemos maravillosos acá. Y sábado 15 y domingo 16, que vamos a estar con la maestra Milagros haciendo el FODA sistémico y haciendo esta mirada sistémica a las organizaciones. Eso es todo el día. Hay horarios ahí que se los vamos a pasar. Rapidito les voy explicando. Las constelaciones organizacionales ya ustedes lo vieron. Les vamos a mandar toda esta información ahí al grupo de qué se trata, qué vamos a hacer. Vamos a estudiar y poner en práctica los principios fundamentales de las constelaciones. Vamos a ver las constelaciones estructurales que no lo hemos visto el día de hoy. Realizar constelaciones organizacionales a sus empresas, determinar la dinámica sistema que opera en la organización,
herramientas que nos permitan mirar a la organización con visión sistémica. Vamos a hacer el FODA sistémico, como la maestra lo explicó, y el contenido es, como ya lo vimos, ¿no? Las historias diferentes que hay entre estructural y constelaciones familiares, la visión sistémica, FODA sistémica, ejercicio sistémico, el origen del dinero, cómo me conecto con el dinero para poder recibir esa compensación que buscamos. Y lo más interesante, la inversión. La inversión es de $150, el pronto pago es $130 y un combo por 2 de $250. Les voy a pedir a todos los que están acá, si están interesados, que nos escriban para que les podamos dar también. Hay muchos que están invitados de parte de COSI, de COSI Libertador, de parte de otros aliados que tenemos acá, de Elmer también, y que cada quien se comunique porque cada quien maneja maneja las ofertas que tiene cada escuela. Y vamos a ofrecer 5 llamadas, a los 5 llamadas para poder llamarlos y ver qué consultas tienen referente a su emprendimiento, referente también a lo que quieran saber un poco más de la información, 5 asesoramientos gratuitos. Si escriben en el grupo, con que están todos, que escriben la palabra llamada. Y ya mañana se los está ubicando solo a los 5 primeros, por un regalo que le damos desde las escuelas, por estar acá, por darnos su tiempo y por regalarnos compartir, ¿no? Juanita, la última en intervenir porque ya estamos a terminar. Hemos dado más del tiempo, pero con mucho amor para todos ustedes. Adelante, Juanita. Gracias. No, creo que voy a resolver mi duda cuando esté en el taller, pero tal vez un adelanto, maestra, sobre las constelaciones estructurales, algo así escuché al inicio. Sí, Juanita. Las constelaciones organizacionales es, por ejemplo, cada departamento que forma parte de la organización. Si tenemos ya una organización o un emprendimiento con diferentes departamentos, diferentes oficinas, diferentes roles, entonces se hace a través de una constelación estructural. ¿Por qué estructura? Porque esas oficinas, esos cargos siempre son fijos. Yeah. Entonces, allí quien tiene que mirarse son los empleados, porque los cargos son fijos, por eso se llaman estructura. Está bien. Gracias, maestra. Dale, mi amor. Ok, muchísimas gracias, maestra Milagro, por su tiempo, por su dar. Aquí agradecidos desde la Escuela Constelarte porque siempre está con nosotros y listos ya para iniciar este taller maravilloso de constelaciones organizacionales. Ahí estamos listos para que nos escriban, para que los podamos orientar en su proceso de inscripción y nos veamos en el mes de abril. Gracias, maestra, por estar y gracias a todos los que han participado. Abrazo, buenas noches.